Gloria al Señor, bendito Dios en esta tarde preciosa, pues un día maravilloso, un día pues de predicar la palabra del Señor. Así que le damos gracias a Dios por este día de bendición que se ha llegado, pues lo esperamos con anhelo para predicar la palabra del Señor. Así es que nos gozamos en la presencia del Señor. En este día pues sea bienvenido a nuestra página www.poderdediosenaccion.org con nuestro programa de los tiempos finales. Bueno, eso es nuestro tema de nuestro programa de los tiempos finales. Bueno, es algo maravilloso que está sucediendo actual. Bueno, vamos a hablar lo que dice, lo que nos habla la palabra en este tiempo final. En los tiempos finales, pues que lo que Dios ha profetizado a través de su palabra. Bueno, nuestro tema de hoy, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Bueno, ese es nuestro tema de hoy, así es que mi querido hermano amigo que nos sintoniza, tal vez por casualidad ha entrado, pero es un propósito de Dios para que usted escuche la palabra del Señor y que entienda y pueda comprender el plan de Dios para el género humano. Así es que sea bienvenido pues de nuevo a nuestra página www.poderdediosenaccion.org o nos puede llamar al teléfono 305 360-8917. Este es el teléfono de la radio y la televisión. Usted puede llamarlo y compartir una palabra en este día. Así es que nuestro tema de hoy, bueno, vuelvo a repetirlo, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Bueno, miramos ahora por todos los medios cómo se ha levantado la violencia en contra de la palabra del Señor. Cómo se ha levantado la violencia en contra del Evangelio, el pueblo de Dios. Cuánta gente violenta, cuánta gente negando la palabra del Señor y bueno, quieren seguir un evangelio, el evangelio del hombre. Pero queremos hablar, queremos descubrir todas estas cosas, lo que nos habla Dios en estos tiempos finales, que nos habla la palabra del Señor. Así es que vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con bendición. Y saludamos a todos los hermanos, pues amigos que nos han escrito de diferentes lugares. Durante esta semana, pues tuvimos visita de Alemania, Puerto Rico, Paraguay, Argentina y Perú. Bueno, durante esta semana, bueno, dejando los que han entrado anteriormente. Bueno, sea bienvenido a nuestra página. Bendiciones a todos los hermanos, pues, y amigos que nos han visitado nuestra página. Que sea de grande bendición para su vida. Y bueno, si usted está buscando una palabra, está buscando, sintonícelos y bueno, deje saberle a otro amigo o hermano pues que estamos predicando la palabra tal como está escrita, lo que dice la palabra del Señor. Bueno, no hemos claudicado la palabra, estamos firmes y fieles, perseverando en lo que Dios nos ha dado. Así que vamos a orar para que la palabra usted la reciba con bendición. Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo y de la tierra, estamos delante de tu presencia en este momento, Señor, que vamos a ministrar tu palabra, Espíritu de Dios, a través de estos medios tecnológicos de radio y televisión, Señor. Que esta palabra, Señor, fluya con la presencia de tu Santo Espíritu, mi Señor, y que las vidas, las almas se salven, hermanos, Señor, de la fe, sean, Señor, llenos de tu presencia, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Este día, Padre, te pedimos una bendición especial para cada oyente, donde el lugar que nos escucha, Dios mío, ahí reciba, Señor, la necesidad que tengan de salud, Señor, de salvación, de liberación y sanidad, Padre. En tu nombre enviamos esta palabra, esta palabra, Señor, que llega, Señor, a las vidas donde está la necesidad. Lo creemos, Señor, y así será hecho, mi Dios. Por tanto, Señor, hacemos uso de ese nombre, que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, quebrantamos, atamos, Señor, deshacemos toda obra de Satanás, el diablo y los demonios, Señor. En el nombre de Jesús los dejamos a obediencia a tu palabra, Señor, y que este momento, este lugar, Señor, los cielos sean limpios, Señor, sean abiertos, Señor, para que esta palabra atraviese, Señor, los mares, los ríos, las montañas, Señor, que llegue a donde está la necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, mi Señor. Y aquí el pueblo de Dios dice,
Amén, amén. Así que Dios me le bendiga, mi querido hermano, amigo, en esta hora preciosa y maravillosa, que ya prontito, prontito nos vamos con el Señor. Ya prontito el Señor viene a levantar su pueblo, así es que esté preparado, esté usted afirmado en la palabra del Señor. Mire cuánta violencia, cuántas cosas estamos viendo hoy, cuántas cosas están sucediendo, pero vamos a entrar en la palabra que dice en el libro de Mateo, capítulo 11 y versículo 12, dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Así es que esta palabra se está dando cuenta, dice que el cielo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Bendito el Señor. Así es que vemos desde cuando comenzó el profeta Juan el Bautista, ya empezaba la violencia. Cuánta violencia, pero en medio de la violencia el Señor levantó a Juan el Bautista para predicar la palabra del Señor, para abrir paso a la palabra del Señor. Mi querido hermano, hoy necesitamos en este tiempo como hombres como Juan el Bautista, donde Dios por medio de Juan cumplió su propósito. Así se necesita este tiempo de hoy, que vengan igual a Juan, hombres como Juan el Bautista, predicando la palabra tal como está escrita. Pero cuánta gente se han acobardado, se han apartado, se han ido de la presencia del Señor y se han vuelto enemigos de Dios. Ahora vemos la violencia sobre la tierra, la violencia, la maldad. Cuántos hombres se han levantado en contra de la palabra del Señor. Cuántos hombres, mi querido hermano, usted lo está viendo, cuántas sectas religiosas, cuántas doctrinas del diablo, cuántos demonios engañadores, cuánta gente ha sido alcanzada por todas estas doctrinas de demonios, cuánta violencia. Y miramos por la palabra del Señor que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Son aquellos que se paran firme y dicen: yo soy cristiano. Aquellos que dan testimonio que está Cristo en cada uno de la vida de nosotros. Así es que esa es la palabra, esa es la violencia, ese es el violento en contra de aquellos que se levantan en contra de la palabra del Señor. Bueno, miramos que ahora escasea la palabra, pero estamos predicando como igual a Juan el Bautista. Bueno, estamos usando estos medios tecnológicos de radio y televisión para que es posible que esta palabra usted lo puede alcanzar, esta palabra lo puede ayudar, esta palabra lo puede liberar o libertar de algo pues que usted está atado, está oprimido, está confuso de cuántas cosas se han levantado. Pero tenemos, mi querido hermano, la guía que es la Biblia, la palabra del Señor, que allí no lo vamos a perder, porque esta es la luz, dice la palabra, la luz del mundo. Tenemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, que es la luz. Con esa luz, dice la palabra, que nadie se pierde. Con esa luz nadie puede equivocarse, nadie puede tropezar. Bendito el Señor. Por este es el tiempo que usted, mi querido hermano o amigo que está escuchando, tal vez o se ha apartado de la palabra del Señor, se ha ido en pos de los falsos predicadores, de los falsos profetas, de aquellos que dicen que tienen a Dios, aquellos que hablan de Dios, pero es lo menos que tienen de tener a Dios. Este es el momento que dice la palabra que el cielo está sufriendo violencia. ¿Cuál es la violencia? La violencia es aquellos que se han levantado en contra de Dios, enemigos de Dios. Mire cuántas multitudes están en contra de la palabra del Señor. Miramos por la palabra, cuando el Señor pues predicaba el evangelio, cuántas multitudes lo seguían, cuánta gente lo seguían, pero no todos era con el propósito de buscar al Señor. Bueno, se había dividido en grupos la gente. ¿Por qué lo seguía?
Unos lo seguían porque miraban los milagros y prodigios que el Señor hacía. Otros lo seguían por los panes y los peces. Bueno, como vemos hoy, bueno, miramos ahora cuánta gente también busca los milagros. Así estamos viendo ahora, pero lo que menos buscan es al Señor. Y odian en la palabra, odian el Evangelio, odian cuántas cosas del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio los confronta a su forma de vivir, mi querido hermano. No los equivoquemos, mira, ya Cristo viene pronto, ya Cristo está a la puerta, ya tenemos muchas señales de que el Señor ya pronto los iremos de esta tierra. Bendito el Señor. Miramos ahora el pecado como es anunciado por todos los cuatro extremos de la tierra. Aún de que el presidente actual que tenemos en esta gran nación, cómo le da publicidad al pecado, cómo hasta firma leyes a favor del pecado. Hoy tenemos América que se ha convertido igual que Sodoma y Gomorra. Ahora tenemos Sodoma y Gomorra y América, igual de tres ciudades pues corrompidas como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la gente le ha dado libertad, libertinaje a la carne, al pecado, a los deseos de la carne. Hoy vemos un país violento, hoy vemos un país lleno de maldad, hoy vemos un país lleno de violencia por todas partes. Usted va a ver solo violencia, asesinato, robo, secuestro. Cuánta gente miramos a través de la noticia, miramos cuántas cosas, miramos este presidente, cuántas cosas tiene escondidas en contra del pueblo de Dios. Ha firmado leyes en contra de la palabra del Señor. Violencia, la palabra dice, el cielo está sufriendo violencia. Pero quienes lo arrebatan, dicen los violentos, aquellos hombres que hablan de la palabra del Señor, aquellos hombres que predican el Evangelio, aquellos hombres que están parados firmes. No importa lo que pueda hacer el hombre, no importa la amenaza, no importa la persecución, pero dice la palabra del Señor que aquellos los que son valientes están arrebatando el reino de los cielos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Bueno, Jesús quiso decir algo muy importante en la época de Juan, cuando Juan comenzaba a predicar el Evangelio. Juan predicaba la palabra del Señor en medio también de gente violenta, en medio de gente mala, en medio de gente perversa. Dice la palabra del Señor que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué vino predicando Juan el Bautista? El arrepentimiento de pecado. Juan predicaba arrepentimiento como hoy, mi querido hermano, amigo, o alguien que está extraviado de la palabra del Señor, se ha ido en pos de los Baales, en pos del falso profeta, del falso predicador, del falso evangelio. Hoy es necesario que usted se vuelva atrás, se pare firme y usted pueda ser un hombre violento, que pueda ser un hombre que pueda ver a Dios en medio de estos tiempos de perversión, en medio de estos tiempos de maldad. Pero Juan el Bautista dice, él predicó el arrepentimiento y acerca del pecado. Bendito el Señor. Se necesita seguir predicando como Juan el Bautista. Mire cuánta gente hablan del evangelio. Hoy es fácil ser un evangélico. Todo el mundo es evangélico, pero no tienen una relación con Dios, no tienen una perseverancia con la palabra del Señor, no son vistos, no son oídos por la palabra del Señor. Tienen un evangelio que no han cambiado nada, un evangelio que no tiene transformación, un evangelio light, que todo es igual, que todo les gusta, todo lo hacen, todo lo desean, todo lo alcanzan. Un evangelio pues que no tiene ningún freno. Son evangélicos desenfrenados, evangélicos que no tienen
el conocimiento de Dios, un evangelio, bueno, que tiene un libertinaje, bueno, su forma de ser, sus vidas no tienen ninguna relación o combinación con la palabra del Señor. No se ven nada por ningún lado que son combinados con la palabra del Señor. Viven una vida desordenada, una vida alejada de Dios. La palabra dice que son enemigos de Dios y son violentos en contra de la palabra del Señor, porque no quieren recibir el mensaje de Dios. Dice la palabra del Señor, pues sigue diciendo la palabra, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Así es que, mi querido hermano, hay algo que hablar de la palabra del Señor para que muchas vidas puedan venir al conocimiento de la palabra del Señor, que puedan venir a conocer a Cristo. Dice la palabra del Señor, dice, y al ver muchos de los fariseos, pero vamos a leer el versículo 6, y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice que la gente salía, dice, de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán y confesaban sus pecados. Y dice la palabra, y al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Qué tremendo es la palabra del Señor. ¿Por qué Juan usó estas palabras? ¿Por qué Juan usó estas expresiones en contra, dice la palabra del Señor, de los judíos, en contra de los saduceos, los fariseos? ¿Por qué usó estas frases, generación de víbora? Porque eran hombres tan malos y perversos como lo vemos hoy, que se tenían apariencia de piedad. Estos fariseos, estos saduceos, todos estos feos tenían apariencia que tenían al Señor. Y qué tremendo como lo vemos hoy actual, cuánta gente aparentan ser piadosos, conocer a Dios, hablan de Dios, hablan de la palabra, pero se han constituido enemigos de Dios, violentos en contra de la palabra del Señor, violentos en contra del evangelio del Señor. Vemos la palabra, vemos lo que dice la Biblia, vemos lo que habla el Señor. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber la gente, tiene que tener un estilo de vida, tiene que tener, dice una palabra, coinonía, de amarse unos con otros. Pero hoy todo es lo contrario. Hoy hay una gran perversión, una gran maldad en el pueblo de Dios. Pero dice la palabra del Señor que al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víbora, quienes enseñó a huir de la ira venidera, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos fariseos tenían una apariencia, estos fariseos, saduceos, tenían apariencia que tenían a Dios, pero eran más malos que el diablo. Hasta el día de hoy, ¿cuánta gente son más malos que el diablo? ¿Cómo se oponen a la palabra? ¿Cuánta gente han engañado? ¿Y cuánta gente están siguiendo este tipo de evangelio? ¿Cuánta gente están siguiendo este tipo de mensajes mentirosos? Por eso vemos ahora, como dice la palabra, como dice un dicho del mundo, que tanta culpa tiene el que mata la chiva como el que aguanta la chiva también, bendito el Señor. Así es que es parte igual, el pueblo que sigue la falsa doctrina y estos predicadores falsos que están mintiéndole al pueblo con un falso evangelio, tienen una condenación para siempre. No hay salvación, dice la palabra, y el pecado los alcanzará. El pecado de la maldad, el pecado los alcanzará, y dice el Señor, y nadie escapará por su maldad. Nadie escapará, dice la palabra del Señor. Este es el momento que usted tiene que reconocer y tiene que comenzar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan le dijo a los fariseos y a los saduceos:
hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánta gente ahora no tienen ningún fruto de nada? No tienen ningún fruto de arrepentimiento, de cambio, de transformación en la vida de ellos. Pero dice la palabra que Juan les puso esta palabra y les dijo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan predicó el mensaje en medio de esta generación, en medio de gente que era mala, gente perversa, gente que tenía apariencia de piedad. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 11 y versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice. Bendito el Señor. Miramos la palabra del Señor, cómo nos enseña en este tiempo final. Cuánta gente mala, cuánta gente, y no estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo tiene su propia forma de vivir, sus mañas y artimañas, y sus cuánta herejía, cuántas cosas. Estoy hablando del pueblo de Dios, que no es normal todas estas cosas en el pueblo de Dios. Pero déjeme decirle que le estoy predicando para que usted sepa que dice la palabra del Señor, y estas maldiciones te alcanzarán si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. La palabra lo declara, te alcanzará el mal, te alcanzará la maldad, te alcanzará el pecado, te alcanzará la ira de Dios. Si no te arrepientes, no cambias, no transformas tu vida, no da frutos dignos de arrepentimiento. Tan pronto que está ya la palabra del Señor, ya el Señor dice que está a la puerta. Cuando veas todas estas cosas que están sucediendo, ¿qué vamos a esperar más? ¿Qué más maldad vamos a esperar? Cuando la palabra está profetizada, cuando Él dijo, cuando vea todas estas cosas que están sucediendo, sabed lo que yo estoy a la puerta. ¿Y cuáles son las que están sucediendo? Bueno, esta maldad que estoy hablando, apostasía, apostatando de la fe, oponiéndose a la palabra del Señor, poniendo otro fundamento que Dios nos ha mandado a poner. Esto se está refiriendo a la profecía del Señor. Pero dice la palabra, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque si no te alcanzará la mano de Dios, te alcanzará el pecado, te alcanzará la maldad y vas a ser destruido. Bendito el Señor. Por eso dice la palabra que tenemos que predicar como Juan el Bautista, hombres que se paran firmes y decirle, generación de víboras, como dijo Juan, generación de víboras, quien nos ha enseñado a huir de la ira venidera. Así es que, mi querido hermano, amigo, tal vez por casualidad, tal vez pues no ha sido casualidad, tal vez el Señor quiere hablarte a tu corazón, quiere hablar de tu alma, tu espíritu, para que no te pierda. Porque la palabra dice, está establecido para el hombre que se muera una vez y después el juicio. Hay mucha gente que se oponen a decir de la muerte, le tienen miedo a la muerte y empiezan a cuestionar, empiezan a hablar. Pero el Señor se está hablando de dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Si tú salvas, tú no te vas a salvar de la muerte física. Te vas a morir y vas a ir como cualquiera, como la gente, el género humano tiene que morir la carne y ir a la tierra, pero dicen lo que no es posible, que muera el espíritu, porque el espíritu le pertenece a Dios y ese tiene que ser salvado por ti y por mí. Bendito Dios, lo que Dios ha puesto en nuestra alma, en nuestro corazón, esa alma tenemos que salvarla. Bendito Dios, y es a través de creer y a través de darle frutos dignos de arrepentimiento a nuestro Señor, que Él hizo un sacrificio por salvar nuestras almas, por salvar nuestras vidas, que se entregó a sí mismo por nosotros, siendo nosotros pecadores que no merecíamos nada, pero dice por salvar nuestra alma. Tenemos a Cristo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor, el que sufrió, dice la palabra, el oprobio, el que sufrió
cuántas cosas que los hombres le hicieron, pero tenemos la palabra del Señor. Ya está dada la salvación, ya está dado esa bendición. Solo te toca a ti y a mí de reconocer que sí necesitamos la salvación, necesitamos a Cristo, y solamente Cristo es el que tiene la salvación. Hoy miramos la violencia en toda la tierra, miramos el engaño, la mentira, miramos este gran gobierno de todas las naciones del mundo, este gran país, cómo promueve todo el pecado, firmándole leyes que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Solo falta que salga otro sexo por ahí, no sé, pero no tarda en aparecer otro sexo. Pero si aparece otro, también este presidente lo va a firmar para que sea aprobado. ¿Cómo se anuncia en todos los medios de información el pecado? Miramos el hombre que dice que es el que representa a Cristo aquí en la tierra, hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, que se llama Papa. ¿Cómo está anunciando la marca 666 que se marquen? Y agarrando ídolos, besándolos, bueno, a través de todos estos medios de información de internet, que todo el mundo lo ve. Bendito el Señor, dice la palabra, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Bendito el Señor, pero dice la palabra que Juan les predicó y les dijo: generación de víboras, ¿quién ha enseñado a huir de la ira venidera? Si hay algún entendido, si dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Si quieres oír la palabra, si quieres oír lo que el consejo de Dios, si quieres oír lo que te está hablando el Señor, dice que es necesario que empiece a hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, mi querido hermano, amigo, quien sea, si no te arrepientes y estás jugando al evangelio, que estás jugando a la iglesia, que vas y vienes, andas a una Biblia y dice cuántas cosas de la palabra, algunos textos, pero si no das un fruto digno de arrepentimiento, un cambio, una transformación, o sea que no hay una combinación de tu vida con el evangelio, no te vistas ni hables de estas cosas, porque la palabra dice: te alcanzará el pecado y vas a ser destruido por la ira de Dios. Así es que dice la palabra, Juan predicó diciéndole a esta gente: generación de víboras, ¿quién ha enseñado a huir de la ira venidera? Bendito el Señor, porque la palabra lo dice. Juan fue un hombre que Dios, el propósito de Dios se cumplió en el profeta Juan. Juan fue un hombre que cumplió el propósito de Dios en medio de aquella generación. Bendito sea el nombre del Señor, pero dice la palabra que el reino de Dios actual, dice la palabra del Señor, de las personas, bueno, el Señor habló algo en contraste de la vida espiritual y la vida de Juan el Bautista. Bendito el Señor, pero miramos por la palabra del Señor, sigue diciendo la palabra del Señor, palabra que nos enseña a buscar la palabra del Señor. ¿Por qué hay gente hoy en día no quieren oír la palabra del Señor? ¿Cuánta gente están parados firmes y están predicando el mensaje de Dios tal como está escrito? Sencillamente no quieren oír el mensaje de Dios, no quieren oír la palabra del Señor, por lo que los confrontan a sus cosas que ellos están haciendo, porque no tienen ningún fruto digno de arrepentimiento y les molesta la palabra del Señor. Así, en el tiempo de Juan el Bautista había alguien que no le gustaba la palabra de Juan. Había alguien que estorbaba a Juan, porque Juan les hablaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y hablaba del pecado. Al mismo propio hermano, a la mujer de su hermano se lo dijo, porque la mujer de su hermano era querida de Herodes, y se lo dijo pues que no era ilícito, y se lo dijo al emperador Herodes que no era lícito tener la mujer de otro. Confrontaba el pecado, y Juan pues era amenazado por esa
palabra que él decía. Bendito el Señor. Pero llegó el momento cuando dice la palabra del Señor que Juan cayó preso. Juan cayó preso y dice que la palabra del Señor, que el Señor Cristo empezó a predicar. Cristo empezó a llevar el evangelio y empezó las señales, los milagros, los prodigios que el Señor hacía. Bendito el Señor, pero ya Juan ya no pudo ver estas cosas. Pero dice la palabra que cuando llegó a oídos de Juan las cosas que hacía Jesús, dice que mandó unos discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo o tenía que esperar a otro. Pero el Señor dice en su palabra que él no le confirmó quién era. Solamente le dijo, mandó discípulos a decirle a Juan, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan. Dice la palabra de él, que los muertos son resucitados. Bueno, ¿para qué quería más Juan, más señal? Que era el Señor, el Cristo, el que él había de venir, el que preparó el camino para que él siguiera predicando. Bendito el Señor. Miramos ahora cuántas señales, cuántos prodigios, pero los prodigios que hay de gente mentiroso, del diablo, de los demonios, porque el diablo es imitador de Dios. Ahora vemos por la palabra del Señor cuántas cosas están sucediendo, cuántas cosas están apareciendo, pero dice la palabra del Señor, sigue diciendo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Mi querido hermano, ¿dónde vamos a llegar con todas estas cosas? Pero el cristianismo, el pueblo de Dios, tiene una sola meta, llegar al cielo, a la presencia del Señor. Pero hay que mantenerlos delante del Señor, parados, firmes, delante de la presencia del Señor, dando frutos dignos de arrepentimiento y predicando esta palabra tal como está escrita. Bendito el Señor. Hoy vemos cuánta gente profesa, dice, yo conozco a Dios, pero son mentirosos, son ladrones, son borrachos, son adúlteros, fornicarios. Bueno, profesan conocer a Dios, son estafadores, quitan prestado y no pagan. Bendito el Señor. Y cuántas cosas hacen, bueno, que profesan conocer a Dios, pero dice la palabra, con sus hechos lo niegan. Dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que predicar. No importa si a ti te gusta o no te gusta la palabra del Señor. Tenemos que el deber y tenemos la obligación como hombres y siervos de Dios, parados firmes en la palabra. Tenemos que decirte, tienes que apartarte del pecado, tienes que apartarte de la falsedad, tienes que apartarte de la mentira, del falso evangelio. Porque si no, dice la palabra del Señor, si no, te alcanzará el pecado y la ira de Dios te va a destruir. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, dice la palabra, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso mismo cosechará. Y si estás sembrando mentira, engaño, pero de Dios no te vas a burlar, de Dios no te vas a escapar. Dios te va a poner algo. La ira de Dios te va a alcanzar. Y la ira de Dios te va a destruir. Y se va a perder tu alma para siempre. Bendito el Señor. Dice la palabra, de tal manera que Dios amó al mundo, que entregó a su propio Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú no crees en el Hijo de Dios, rechazas el sacrificio de Cristo, rechazas lo que Él hizo por ti y por mí. Lamentablemente, mi querido amigo, no se te puede decir, hermano, pues se perdió tu alma. Ya desde esta tierra que estás viviendo, ya estás viviendo una vida perdida, una vida alejada de Dios, separada de Dios, solo esperando el castigo del Señor, porque si te mueres en el pecado, vas directito al lago de fuego, vas directo a un tormento que hay. Bendito el Señor, ¿verdad? Esa es lo que no quiere oír la gente. No quieren predicar de las cosas que Dios ha hablado. El infierno, el Señor lo repitió por muchas veces. Por muchas veces lo repitió, lo que es el infierno, el tormento.
El tormento lo hizo el Señor para el diablo, los demonios. Pero la palabra dice, y para todo aquel que rechazó y no quiso oír la palabra del Señor. Así es que, mi querido hermano, de Dios nadie se puede burlar. Nadie puede burlarse de la palabra del Señor. Lo contrario, dice Dios, es tan grande es el amor de Dios que puso su propio Hijo, a Jesucristo, para salvarnos a nosotros. ¿Qué fue lo que le hicieron a Cristo? ¿Qué fue las cosas que sufrió el Señor? Cuánto golpe, cuánto desprecio, cuánto oprobio recibió el Señor, hasta lo desfiguraron a tanto golpe. Y bueno, y ella le hablaba y le preguntaban, di que si tú eres el Cristo, si eres Dios, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Pero qué tremendo, cuántas cosas de esa manera se está sucediendo, está volviendo a las mismas cosas, violencia, solo vemos violencia. Miramos ahora cómo dice la palabra del Señor, que el Señor vino a salvar lo que estaba perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué ha hecho esta gente? ¿Qué ha hecho el diablo? A decir, eso es mentira. Y el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Miramos cuánta gente siguiendo al diablo. Cuánta gente buscando cuántas cosas, seguidores de Satanás. Porque cuánta gente el diablo ha engañado. Cuánta gente se ha llevado el diablo con una falsa doctrina, porque la misma palabra dice doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. Cuánta gente siguiendo al diablo. Bendito el Señor. Pero miren lo que dice la palabra, y tenga presente el día que esta palabra usted la escuche. Ninguno, dice, escapará de la mano de Dios, y nadie podrá burlar a Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Tarde o temprano, mi querido amigo, hermano, que usted está escuchando, tarde o temprano la mano de Dios alcanzará a toda esta gente mala, perversa, que no quiere dar ningún fruto digno de arrepentimiento. La salvación fue dada con un sacrificio. Si tú la quieres despreciar, pues bueno, ya es algo pues personal tuyo, pero aquí está la bendición que dice el Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vemos, dice la palabra del Señor, que la condenación no se tarda. La condenación no se duerme, dice la palabra del Señor. No se duerme la condenación de esta gente. Bendito el Señor. Cuando mucha gente quiere burlarse de Dios, mucha gente quiere burlarse de la palabra del Señor, pero dice, es imposible burlarse de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mira, aquí hay lo que dice la palabra según Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Vosotros que en otro tiempo eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Miramos por la palabra, dice que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, pero hoy por la misericordia de Dios te alcanzó tu vida, por la misericordia de Dios. Y si tú has despreciado esta misericordia de Dios, bueno, ya no hay nada que el Señor pueda hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que lo que te espera es un horrendo juicio, un horrendo juego de Dios, dice la palabra del Señor. Pero dice la condenación no se duerme. La condenación, mi querido hermano, amigo, de aquellos que no quieren obedecer el evangelio, no se duerme su condenación. Ahí está, tarde o temprano. Y es preciso pues que si usted está escuchando la palabra, le gusta el evangelio, le gusta vivir la palabra del Señor, esta palabra a usted lo alienta, lo anima, le da fuerza, le da fortaleza. Pero dice la palabra del Señor
que de los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Mire cuánta falsa doctrina se ha levantado en contra de Dios, poniendo otro Dios. Cuánta maldad, cuántos hombres malos y perversos cambiando el mensaje de Dios. Es violencia, es maldad, eso Dios le llama maldad. Pero dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, si no te arrepientes, dice, esta maldad te alcanzará, dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer lo que es lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio 28:23. Dice la palabra, y los cielos que están sobre su cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra del Señor? Cuando no se escucha la palabra del Señor, tú puedes orar, puedes decir, yo tengo a Dios, y puedes hacer cuantas cosas. Tal vez, bueno, no sé el nombre que te puedas poner, apóstol, pastor, evangelista, misionero o maestro. Dice la palabra del Señor, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Sabe por qué? Porque cuando esta maldición te alcance, ya puedes decir lo que digas, pero esa palabra no pasa del techo ni de tu casa, pasa del techo de la oración. ¿Por qué? Porque la palabra, el juicio de Dios lo ha declarado. Dice la palabra también, en el versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. ¿Te das cuenta qué es lo que está sucediendo cuando no quieres escuchar la voz de Dios? Hoy vemos la misma violencia, cuántas cosas están acarreando, apareciendo, mire, inundaciones de todo tipo, violencia, huracanes, terremotos, sacudimiento en la tierra, cuántas enfermedades. Hoy vemos la enfermedad esa nueva, el ébola, como un juicio de Dios, porque está declarado, porque la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia, que Dios es amor, pero le hará juicio al pecado. Él es justo, pero le hará juicio al pecado. Así es que cuánta gente estamos ya con la palabra, con el Señor a la puerta de nuestra vida. El Señor ya viene a levantar su pueblo, a levantar su iglesia, a levantar sus escogidos, sus elegidos, los que perseveren. Cuánta aflicción, mi querido hermano, cuánta amenaza, cuánta lucha, cuánta dificultad. Miramos ahora, este presidente ahora tiene ya la marca aprobada para que todos los ciudadanos americanos ya se pongan la marca del chip, que es 666. Algunos que se dicen cristianos dicen, no, esa es una marca en el cuerpo, una identificación, eso es una, bueno, de muy antes, que no sé qué. Bueno, yo te estoy hablando lo que dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos, dice, iba a aparecer la marca. Aquí está escrito lo que dice la marca del Señor. Dice, y todo aquel que se marcó, se perdió para siempre. Porque la marca 666 es la marca de Satanás, el diablo, porque esa es la marca que va a ser, que va a proteger a sus ciudadanos. El diablo va a proteger a sus ciudadanos. ¿Para qué? Porque Él les va a marcar para que ellos no perezcan el día de la tribulación, que ellos puedan comprar, puedan vender, puedan hacer cualquier transacción de negocio, puedan salir a pasear del país, puedan entrar a cualquier parte del mundo, en cualquier país pueden irse, pero están marcados, están perdidos, ya están fuera de la presencia del Señor. Pero Dios dice que ofrece la salvación. Y sabe Dios los que son suyos, dice los que tienen la marca, el sello de la obediencia a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a seguir predicando este evangelio tal como está escrito. Vamos a seguir predicando el evangelio tal como el Señor lo ha puesto aquí en su palabra. Pero dice la palabra que hay que hacer como Juan el Bautista. Dice la palabra que él predicó y dijo: generación de víbora, ¿quién ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque dice que esta gente que salían de los saduceos venían al bautismo de Juan, que eran gente mala, perversa, que violentos, gente era mala, pero oían el mensaje de Juan y él les habló: generación de víboras. ¿Cuántas víboras están ahí predicando la palabra del Señor? ¿Cuántas víboras? Pero están en contra del evangelio, en contra de la palabra, en contra de Dios, en contra de la presencia del Señor. ¿Y cuántos están siguiendo este tipo también de enseñanza? Pero qué tremendo es la palabra del Señor. Pero bueno, tenemos aquí la palabra del Señor. El Señor les dijo a Juan, le mandó con sus discípulos decirle: dile que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Dice: los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Qué lindo es la palabra del Señor. Cuánta gente, bueno, hoy en día abre su corazón y se mantiene fiel. Miramos ahora cuánta gente, mi querido hermano, tú ves tal vez alrededor de tu vida, que hasta tu misma familia se ha ido, tus propios hijos se han ido, tus propios hermanos, tus propios padres, madres se han ido de tu presencia, de la fe, se han ido de la fe de Dios. ¿Cuántos se han ido de la presencia del Señor? Y ahora vemos que ya no los vemos por ningún lugar, algunos están muertos. Mi querido hermano, levanta tu cabeza, persevere, no importa la amenaza, no importa las cosas que se ven, no importa las situaciones que se presenten. Lo importante, dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito el Señor. Así es que en este día te invitamos para que usted nos siga sintonizando a través de esta página www.poderdediosennacion.org, o puede tomar el teléfono. ¿Cuántas veces hemos anunciado el teléfono para que nos llame al 305-360-8917? La gente no quiere ninguna responsabilidad, no quiere participar, no quiere hablar. Solamente el diablo, cuando alguien tiene la presencia del Señor, no puede callar, no puede esta palabra cercarla o taparla. Esta palabra, dice la palabra, es que es la luz del mundo. Ninguna luz se puede poner debajo de algo para que no se vea. La luz se pone en medio del candelero para que alumbre a todos. Si tú sos la luz del mundo, si tú tienes la palabra del Señor, tú tienes que compartir la palabra del Señor. Tú tienes no ser un oidor. Dice la palabra, tienes que ser un hacedor de la palabra. ¿Y cuánta gente va a ser de sorpresa? Mi querido hermano, va a ser lamentable cuántos cientos de vidas van a llorar y van a brincar, van a patalear y van a hacer cuántas cosas, pero te quedaste. Van a hacer cuántas cosas, van a brincar y se van a lamentar, pero te quedaste. Bendito el Señor. Este es el momento donde usted tiene que afirmarse, usted tiene que empezar a hablar, a predicar, a enseñar, a hablarle a la gente que Cristo viene, que Cristo es el que salva, Cristo es el que transforma, cambia al drogadicto, al borracho. Cuánta gente, aún de la misma gente del pueblo de Dios, que se han extraviado de la fe. A esa misma gente, bueno, esa misma gente ahora tienen endurecido el corazón, entenebrecido, cauterizado, porque ya no hay palabra que le pueda entrar a su corazón. La palabra del Señor la rechazan con violencia. Con cuánta violencia dice este mensaje, que esto ya es viejo, y esto empiezan a hablar cuando dice la palabra que esta palabra es de ayer, hoy y para siempre, no tiene fin, la misma palabra.
El Señor es el mismo, no ha cambiado, está en el mismo lugar y no ha cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la obra de Satanás, el diablo, lo que ha hecho. Dice que el espíritu de iniquidad está operando sobre esta tierra. Y lo más que no es normal, que ha entrado a los templos, a la iglesia del Señor. Así es que, mi querido hermano, ha sido una bendición en este día haberle llevado esta palabra, este mensaje a su vida, a su corazón. Y seguimos, si usted quiere seguir escuchando la palabra del Señor, del seguimiento a esta página y usted va a escuchar el mensaje de Dios. Usted va a seguir escuchando la palabra del Señor. Lo que tiene que hacer usted es arrepentirse. Lo que tiene que hacer usted es dar frutos dignos de arrepentimiento. Lo que tiene que hacer usted es empezar a hablar de lo que dice Dios. Lo que tiene que comenzar es hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, mi querido hermano, amigo, donde se encuentra escuchando la palabra del Señor, el Señor no tarda. La palabra dice, el Señor no retarda su promesa. Aunque usted diga que eso, bueno, que siempre lo he escuchado, pero bueno, ese ya es asunto suyo. Así es que en este día yo quiero orar por usted. Si usted ha creído esta palabra, si usted quiere reconciliarse o quiere recibir al Señor por primera vez, lo puede hacer y puede decir: Señor Jesús, yo creo en esa palabra, yo creo en tu palabra, reconozco que estoy apartado de ti, estoy caído, estoy siguiendo el falso evangelio, pero me vuelvo a ti, le pido perdón, mi Señor, perdóname, Señor, por mi falta, por mis errores. Señor, en este día confieso con mi boca, Señor, y creo en mi corazón, me arrepiento, me reconcilio contigo. Si es primera vez, si puede decir: yo te acepto como mi Señor y Salvador, límpiame con tu sangre y soy nueva criatura, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho estas pocas palabras, de seguro, pues si el Señor viene, te vas con Él. Así es que si te guardas para Él y dar frutos dignos de arrepentimiento. Así es que voy a orar por todos los hermanos, las peticiones que han puesto durante la semana de Alemania, pues no sé, no se han identificado, pero Alemania, Puerto Rico, Paraguay, Argentina y Perú. Dios me les bendiga a estos hermanos, familias que han entrado a nuestra página, y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he predicado tu palabra en este día. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que no regresa vacía, sino que hará efecto en aquellos pues que abren su corazón, Señor, y su espíritu, donde Dios tú vas a tratar con ellos, mi Señor. Tú vas a sanarlos, Señor. Tú los vas a libertar, Señor. Tú vas a abrir su corazón, su entendimiento a través de esta palabra, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta ciudad de Miami, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Señor. Señor, en este día, Padre, yo pido salud por cada los hermanos, Señor. Pido todo un trabajo el que no tiene, Señor. Te pido liberación para aquellos que están cautivos bajo el pecado, Señor. Aquellos que están oprimidos por el diablo, Señor, que no pueden dormir ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo hago uso de ese nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús, levántate, Señor. Levántate, hermano, levántate, amigo, levántate para buscar la presencia del Señor. Este es el momento de Dios, este es el momento donde tienes la oportunidad de afirmarte con la palabra del Señor. Señor, gracias, Padre, en este día. Gracias porque has usado mis labios para enviar esta palabra, Señor, a todos los confines de la tierra. Espíritu Santo de Dios, bendice este lugar, este estudio, Señor, donde le hemos puesto en tus manos, Señor, donde hemos puesto este altar, Señor, para glorificar, Señor, y darle gloria y honra a ti, mi Señor. Gracias, Padre, en esta hora, Espíritu Santo. Bendícelos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice: amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos para el día de mañana a las 4 de la tarde por este mismo programa de los tiempos finales del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.